Ok, si recuerdan la clase pasada, pues estuvimos viendo el tema de Sampling Distribution. Habíamos comentado que en control estadístico del proceso o en control de calidad, pues se utiliza mucho la parte estadística y sobre todo la estadística paramétrica, ¿no? La estadística que pues está bajo el supuesto de que los datos que estamos analizando siguen una distribución normal. Y bueno, todo esto tiene que ver por el hecho de que trabajamos con muestras, ¿no? Si trabajáramos con una población, pues ahí no importa el tipo de distribución porque estamos analizando todos los datos, ¿no? No estaríamos infiriendo nada, es decir, no necesitaríamos saber cuál es el margen de error, este, no habría ningún problema, ¿no? Si se trabaja con una población, pues no se requiere ningún supuesto, no estamos infiriendo nada, sino simplemente estamos mm, calculando los valores de la población. Pero como en su mayoría, como en la mayoría de las veces vamos a trabajar con muestras, entonces ahí sí tenemos que conocer la distribución que sigue pues el estimador que estemos calculando para poder determinar la precisión o el margen de error que vamos a tener en el cálculo o la inferencia o las inferencias que estemos calculando. En el caso que nuestros datos no siguieran una distribución normal o que hubiera una violación grave del supuesto de normalidad, o sea, a lo mejor en ese caso, pues pudiera ser a lo mejor una alternativa recurrir a la estadística no paramétrica. Pero bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos se cumple el supuesto de normalidad, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdan, pues estuvimos platicando de lo que es el sampling distribution, como el sampling distribution nos dice, o bueno, está ligado al teorema del límite central, que habla de tres cosas, ¿no? El centro, perdón, la forma de la distribución del estimador, el centro de esa distribución y la dispersión. Entonces, para la media muestral, ¿sí? Para el estimador media muestral, el estimador sigue una distribución normal con su centro en la media poblacional, es decir, en la media, en la verdadera media, y con una dispersión o con un error estándar que podemos calcular con la información de la desviación estándar poblacional y la raíz del tamaño de la muestra. Y si no conocemos la desviación estándar poblacional, que pues es la mayoría de las veces, por eso estamos sacando una muestra, podemos utilizar la desviación estándar de la muestra para hacer el cálculo del error estándar. Y bueno, por ahí calculamos un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo más y pasamos al siguiente tema. Ah, no, perdón, este mejor lo vemos después, este no. Vamos mejor a platicar del sampling distribution, pero de la varianza o de la desviación estándar. Eh, la desviación estándar o la varianza o en sí el medir la variabilidad de nuestro proceso, pues es algo muy importante en el control estadístico del proceso, en el control de calidad. ¿Por qué? Pues como hemos platicado en clases anteriores, la calidad está ligada en este contexto a la variabilidad que existe en nuestro proceso. Entonces, entre mayor sea la variabilidad de nuestro proceso, pues menor es la calidad. Si queremos mejorar la calidad de nuestro proceso, pues tendremos que eh, determinar, bueno, tendremos que emprender acciones para reducir la variabilidad en nuestros procesos. Entonces, también una variable, o bueno, una característica de calidad eh, de interés va a ser pues la dispersión, ¿no? Determinar cuál es la variabilidad que tenga alguna población, ¿no? De esta manera pues tendríamos que analizar cómo sería la forma de inferir el valor de, por ejemplo, de la varianza o de la desviación estándar de una población a través de una muestra. Entonces el procedimiento pues es muy similar. Digamos que tenemos una población muy grande
de la cual pues no sería posible medirla en su totalidad, sería muy costoso o en ocasiones hasta imposible. Vamos a recurrir a un muestreo, es decir, una pequeña parte de esta población, un subconjunto de esta población y que es representativo de ella, ¿no? Es decir, pues que se asemeja lo más posible a la población. Vamos a requerir una muestra lo más parecida o más representativa de la población. Vamos a suponer que varios inspectores de calidad nuevamente pues realizan estos muestreos, ¿no? Cada inspector pues obtiene su muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor esta es la muestra 1, esta es la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Y, y pues hace el cálculo de la varianza, ¿no? En este caso queremos estimar la varianza poblacional. Entonces, en este caso, pues también estaríamos esperando pues que cada inspector obtenga un valor diferente, ¿no? Un valor, pues sí, relativamente diferente uno del otro, ¿no? ¿Qué tan diferente va a ser uno del otro? Pues dependerá tanto del, pues sí, qué tanta dispersión haya en la población y también, pues, del tamaño de la muestra. Pero bueno, habíamos comentado que este valor que obtienen los investigadores, es decir, estas varianzas que estamos obteniendo de diferentes muestras de la misma población, pues son una variable aleatoria, ¿no? Es decir, es un valor que va cambiando conforme los diferentes experimentos. Es un valor que no conocemos a priori. Y bueno, como es una variable aleatoria, pues la podemos modelar, podemos hacer inferencias si conocemos la distribución que sigue este estimador. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué distribución seguirá este estimador varianza muestral? ¿Qué me dicen? Chi cuadrada. Sigue una distribución chi cuadrada. Así es. Digamos que a diferencia de lo que vimos en el apartado anterior, la varianza muestral o la desviación estándar no sigue una distribución normal, pero sigue una distribución similar que se conoce como la distribución chi cuadrada. Sí, esta letra que está aquí no quiere decir que vamos a elevar algo al cuadrado, sino más bien así tal cual se representa esta distribución chi square o chi square. Se representa con esta letra, ¿no? Si recuerdan, la distribución normal tiene dos parámetros que la definen, que es la media y la desviación estándar. Ahora, esta nueva distribución, o bueno, la distribución que sigue el estimador varianza o desviación estándar muestral, va a tener un parámetro que lo define, que son los grados de libertad. ¿Sale? Son los grados de libertad. Entonces, si yo conozco la distribución, pues nada más tengo que determinar los grados de libertad para poder modelar esta distribución. Los grados de libertad pues se calculan de una forma muy sencilla, es el tamaño de la muestra menos 1. Nada más, el tamaño de la muestra menos 1. Muy bien. ¿Por qué no sigue una distribución normal o en la mayoría de los casos este estimador no sigue una distribución normal? Pues porque el valor de la varianza muestral o la desviación estándar muestral tiende a dar valores más pequeños, ¿sí? Valores menores al de la varianza poblacional. ¿Sí? Este valor tiende a ser un poco más pequeño, es decir, este es un estimador sesgado. Para el caso de la media muestral, este es un estimador insesgado. Si se fijan, como que cae a la derecha y a la izquierda, pero la distribución es simétrica. Entonces, o sea, tiende a oscilar entre el centro, tiende a oscilar entre el verdadero valor poblacional, entre mu, ¿no? En el centro está el verdadero valor poblacional mu. En cambio, este estimador tiende a dar valores más pequeños. Entonces, por eso es que se utiliza esta distribución que, se fijan, tiene un sesgo hacia la derecha. Entonces, digamos que de esta manera compensamos esta característica del estimador varianza muestral, que es un estimador sesgado.
porque tiende a dar valores más pequeños. Entonces utilizamos una distribución con si se fijan, como con un sesgo hacia la derecha, y de esa manera se compensa ese sesgo que tiene este estimador. Entonces, para la varianza o la desviación estándar muestral, vamos a utilizar la distribución chi cuadrada o chi-square, que en realidad la vamos a estimar utilizando esta expresión matemática, ¿no? En sí, la variable aleatoria que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando, con la que vamos a estar haciendo cálculo de probabilidades, pues ya no es la varianza muestral, sino va a pasar a ser esta de aquí, que bueno, se deriva de la varianza muestral. De hecho, aquí está la varianza muestral, no es que la vamos a multiplicar por n-1, que es el tamaño de la muestra menos 1, los grados de libertad, y lo vamos a dividir entre la varianza poblacional. Ok, la diferencia entre estas dos distribuciones, pues como ya les comentaba, la distribución normal es simétrica y la distribución chi cuadrada, pues tiende a tener un sesgo hacia la derecha. Aquí tengo diferentes valores de grados de libertad. Entonces, conforme los grados de libertad empiezan a ser más grandes, pues esto se empieza a parecer un poquito más a la distribución normal. Sí, dime Luis. Profe, pero ¿cómo vamos a hacer la varianza poblacional? Digamos que en algunas ocasiones vamos a tener pues datos históricos y de ahí podemos obtener la varianza poblacional. En los casos en los que no tenemos la varianza poblacional, pues la tendremos que calcular con la varianza muestral. Es decir, tendremos que, pues sí, hacer la estimación con la varianza muestral, que es similar a lo que hacíamos con el cálculo del. Se calcula así. Si no conocemos la desviación estándar, que es la mayoría de las veces, utilizamos entonces la desviación estándar muestral. Entonces aquí pues va a ocurrir lo mismo. Si tenemos información de datos históricos de la varianza poblacional, pues utilizaremos la varianza poblacional. Si no, pues la varianza muestral. Ujú. Sí, gracias. Eh, vale. Ajá, ok. Bueno, como les comentaba, si se fijan, a medida que los grados de libertad cambian, o sea, es decir, a medida que el tamaño de la muestra es más grande, la distribución chi cuadrada se empieza a parecer más a la distribución normal. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. A ver quién me ayuda a leerlo. ¿Quién dijo yo? A ver, Paula. Suppose the heights of new students are normally distributed with a population standard deviation of 1.2 millimeters. Find the probability that a sample of 200 students will have a standard deviation greater than 1.3 millimeters. Thank you. Ok, bueno, en este caso, si se fijan, pues aquí hay información histórica de la distribución de las alturas de los estudiantes. Em, entonces, bueno, en este caso sí tengo el valor de la desviación estándar. Entonces me pide, bueno, si obtengo una muestra de tamaño 200, de 200 estudiantes, me pide que calcule la probabilidad de que al sacar la desviación estándar de estos estudiantes, ¿sí? Al calcular la desviación estándar de estos estudiantes, ese valor que obtengo, es decir, como es desviación estándar, sería S, sigma es la poblacional y S es la muestral. Entonces, que este valor, a la hora de calcular la desviación estándar de la muestra de 200 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a 1.3 milímetros? ¿Sale? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea mayor a 1.3 milímetros? Entonces, quedamos que
si yo conozco la distribución que sigue este estimador, pues el cálculo de probabilidades sería relativamente sencillo. Y bueno, aquí les pregunto otra vez, ¿cuál quedamos que era la distribución que sigue el estimador, ya sea desviación estándar o la varianza? Chi cuadrada, ¿no? Chi cuadrada, muy bien. Chi cuadrada. Entonces, la distribución chi cuadrada la vamos a calcular con esta expresión matemática. Entonces, pues nada más necesitaríamos pues empezar a determinar estos valores. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 200 estudiantes, muy bien. 200. 200, así es. Y bueno, aquí hay una pregunta. Si se fijan aquí en la fórmula, ¿qué me piden? ¿La varianza o la desviación estándar? La desviación, La ¿no? varianza. Varianza. La varianza. La varianza. Así es la varianza. Acuérdense, cuando está al cuadrado es la varianza. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado de si el problema me da la varianza o me da la desviación estándar. En este caso, me está dando la desviación estándar. Y también aquí me dice la desviación estándar de la muestra de 200 estudiantes. Entonces, me está dando tanto sigma como S. No es sigma square ni tampoco es S square. Entonces, aquí tendría yo que elevar al cuadrado este valor de 1.3, lo tengo que elevar al cuadrado porque me están pidiendo la varianza. ¿Sale? Aquí me pide la varianza muestral. Y también me pide la varianza poblacional. Entonces aquí yo tendría que elevarlo al cuadrado, como dice aquí la fórmula. Ahora, si el problema dijera, más bien me hablara de que se tiene una varianza poblacional, ¿sí? Que las alturas de los estudiantes están normalmente distribuidos con una varianza poblacional de 1.2. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que fuera varianza poblacional. Y también aquí me pidieran la probabilidad de que la varianza, si aquí en lugar de decir standard deviation, si dijera varianza, fuera mayor que 1.3 de estos 200 estudiantes, entonces aquí lo que haría serían, bueno, son 200 estudiantes menos 1 multiplicado por 1.3. Como aquí, suponiendo que fuera la varianza, entonces no tendría que elevarlo al cuadrado. Aquí también si me dieran la varianza, o sea, sigma al cuadrado, pondría 1.2 y realizaría el cálculo así sin elevarlo al cuadrado, porque cuando es la varianza, pues ya no tengo que elevarla al cuadrado, que ya me están dando la varianza. Entonces, bueno, nada más es ahí una nota aclaratoria. Muy bien. Perfecto. Entonces, en este caso, tendría que calcular el valor del estimador, perdón, el valor chi cuadrada. Digamos que es eh, se asemeja a lo que sería el valor de z, ¿no? Nada más que el valor de z es, pues, para la media muestral. Ahora, en este caso es el valor de chi cuadrada o de chi square. Entonces, este es el valor que obtuve y este es el valor que voy a utilizar en mi distribución chi cuadrada. Entonces, la distribución chi cuadrada, acuérdense que es así como con un sesgo a la derecha. Vamos a cambiarle de color. Es así. Y bueno, la forma o esta amplitud dependerá de los grados de libertad. O degrees of freedom. ¿Vale? ¿Cuántos grados de libertad tendría yo en este problema? ¿Quién me dice? 199. 199. Así es que es el tamaño de la muestra menos 1. 199. Entonces, en este caso tendríamos 199 grados de libertad. Aquí, esta distribución empieza desde 0 y va hasta más infinito.
quiere decir que aquí, por ejemplo, empezaría 0 y luego, no sé, 1, 2, 3, 4. Así va a ir creciendo hasta más infinito. Este valor que yo obtengo del chi cuadrada son estos valores, los que están en el eje X. ¿Sí? Estos son los valores de chi cuadrada. Entonces, en realidad aquí me están diciendo que encuentre la probabilidad de que en este caso que era la desviación estándar, sea mayor a 1.3 milímetros. Entonces, este valor lo cambiamos al valor de chi cuadrada, es decir, a estos números que van a venir aquí abajo, y aquí yo tendría que buscar este valor. Vamos a pensar que está hasta acá. Entonces, mayor que, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar que aquí está este valor, ahí, 233, vamos a pensar que es aquí. Entonces, ¿qué me estarán pidiendo? ¿De este punto hacia la derecha o de este punto hacia la izquierda? Con esta expresión de mayor que. ¿Hacia la izquierda? ¿Qué dicen? Hacia la izquierda quiere decir hacia allá, ¿no? O sea, sería el área Ah, no, hacia la perdón, izquierda, a la derecha, perdón. a la derecha, ¿verdad? Más bien sería a la derecha. A ver. Más bien sería a la derecha, porque es mayor que. Entonces, hacia la derecha, pues estos valores se siguen haciendo más grandes. O sea, aquí, a ver, déjenme acomodar esto un poquito. Si aquí está el 233.5, entonces, no sé, por acá estará el 400 y más para acá estará el 500 y así sucesivamente. Entonces, aquí me dice cuál es la probabilidad de que sea mayor a 1.3. Ahora, este 1.3 tenemos que tomar en cuenta que está transformado a los valores de chi cuadrada, que son estos que están acá, para poder utilizar esta distribución de probabilidad. Entonces, bueno, ya lo transformé. Digamos que este 1.3 milímetros es este valor de aquí, es este 233. Y entonces, pues ya nada más necesitaría yo calcular esta área bajo la curva. Es decir, tendría que yo calcular la integral de este punto a más infinito. Pero bueno, ya no vamos a calcular integrales, sino vamos a utilizar un applet. Ahora, otra cosa que es importante saber de la distribución chi cuadrada es que estas áreas en la distribución chi cuadrada se calculan, digamos que al revés. Es decir, de derecha a izquierda empieza a ser, empieza a crecer el área. No sé, por ejemplo, acá es 5%. Bueno, no sé qué porcentaje de la curva sea, pero vamos a pensar que sea 5%. Y hasta acá está a lo mejor 10%. Y acá está a lo mejor el 45%. Y hasta acá está ya el 100%. ¿Vale? Entonces, bueno, es otra característica de la distribución chi cuadrada, que el área bajo la curva, el porcentaje de la curva se calcula de derecha hacia izquierda. ¿Sale? Ok. Muy bien, creo que el dibujito lo tenía mejor aquí. Ahí está. Entonces, bueno, si se fijan, un tamaño de muestra grande, pues la mayoría de los libros sugieren que un tamaño de muestra mayor a 30, pues es un tamaño de muestra grande. Aquí tenemos un tamaño de muestra de 200. Entonces, pues 200 es un tamaño de muestra suficientemente grande. Y lo podemos corroborar en que había comentado que entre más grande sea el tamaño de muestra,
pues la distribución chi cuadrada se empieza a parecer más a la distribución normal. Entonces, bueno, aquí no hay que confundirnos, aunque parece bueno, pues, aunque tiene una forma de campana, esta es la representación de la distribución chi cuadrada, pero para 200 grados de libertad. Entonces, entre más grados de libertad tenga, pues mayores, más bien, más se parece a la distribución normal estándar. Entonces, déjenme abrir un applet. Es que no lo encuentro. ¿Dónde estás? Es este. Ay, ¿saben qué? Nada más regálenme un momento porque se me congeló un poquito la pantalla. Listo. Ahí está. Perdón, es que como que se me estaba atorando la compu. Ok, entonces, bueno, vamos a usar este applet. Se los paso por el chat. Este applet me ayuda a modelar la distribución chi cuadrada. Entonces, a diferencia del applet de la distribución normal, aquí nada más me piden una cosa, los grados de libertad. V también se utiliza para representar los grados de libertad o degrees of freedom. Entonces, en este ejemplo, para este ejemplo, ¿cuántos grados de libertad quedamos que teníamos? $199. Muy bien, 199. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se representa la distribución chi cuadrada. Ahora yo les comentaba, bueno, 200, una muestra de tamaño 200, pues es una muestra grande, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si tuviéramos a lo mejor 15? Si se fijan, aquí sí se percibe un poquito más este sesgo hacia la derecha, ¿no? Si hubiéramos tenido a lo mejor 9, pues se ve un poquito más este sesgo, ¿no? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, pues la distribución chi cuadrada se empieza a parecer más a la distribución normal. Pero bueno, en este caso tenemos 199 valores. Muy bien. Tenemos 199 valores y ¿cuál sería entonces el valor cuya probabilidad quiero estimar? A ver, ¿quién me dice? ¿Es 233.55? 233.5. Así es. Digamos que en el problema como tal queremos 1.3 milímetros, pero ya quedamos que como estamos utilizando la distribución chi cuadrada, este 1.3 milímetros lo tengo que transformar a valores de chi cuadrada, que es 233.55. Entonces, digamos que ese 233.55 es el valor del 1.3, pero convertido a la distribución chi cuadrada. Ok, ahora quedamos que queríamos que fuera la probabilidad de mayor a 1.3 milímetros, o bueno, 233.55, o menor. ¿Menor que o mayor que? ¿Se acuerdan? Mayor que. Mayor que, así es. Entonces, en este caso, pues dejaremos este valor, ¿no? Déjenme lo vuelvo a escribir porque se me borró. 233.55. Mayor que. Entonces, bueno, el área a la derecha, mayor que, en este caso sería 0.0471. Tendríamos esta área de aquí. ¿Vale?
esta área de aquí. 0.0471. Muy bien. Entonces, digamos que la probabilidad que me están pidiendo, perdón, la probabilidad será la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea mayor que 1.3 milímetros, sería 0.0471. .0471. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Cómo ven? Por el momento no, doctor. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a nuestro curso de Blackboard. Déjenme ver cuál fue. Vamos a nuestro curso de Blackboard en la parte de assignments.